Hola, ¿cómo están? Yo soy Car, gracias por estar otra vez aquí en el canal y el día de hoy vamos a hacer una reseña de los 30 libros para los 30 porque vamos a hablar de Drácula de Bram Stoker. Esta novela fue publicada en 1897 y, aunque no es la primera novela sobre vampiros o de vampiros, creo que es una de las más reconocidas de todos los tiempos porque aquí tenemos al famosísimo vampiro Drácula que ha dado a muchas adaptaciones cinematográficas y creo que en muchos casos cuando pensamos en un vampiro inmediatamente pensamos en este señor. Fue escrito por Bram Stoker y es del que vamos a hablar a continuación. Bram Stoker nació en 1847 en Dublín, es este autor irlandés del que estamos hablando, pues que escribió Drácula, que es una de las obras clásicas más famosas, más influyentes en la literatura del terror. Una de las cosas interesantes relacionadas con este autor es que durante sus primeros 6 años de vida él era un niño muy enfermo, padecía muchas enfermedades que le impedían poder levantarse de su cama. Por eso dice lo que uno lee por ahí, que parte de lo que lo ayudaba a entretenerse era que su madre le contaba muchas historias de terror, como las Banshees y ciertas cosas que posiblemente influyeron en que él escribiera Drácula en su adultez. Y resulta que a los 7 años, pues él se curó a los 7 años y se volvió, un niño y posteriormente un hombre con muchas habilidades deportivas, jugaba rugby y era una persona muy atlética. No solamente publicó Drácula, sino que también tiene otras obras de novelas y relatos como lo son El paso de la serpiente en 1890, El misterio del mar en 1902, La joya de las 7 estrellas y La dama de la mortaja, pero pues la obra más aclamada de él es Drácula, que como les dije fue publicada en 1897. Además, Bram Stoker fue crítico de obras de teatro para un periódico que era propiedad de, lo voy a leer porque siempre me cuesta pronunciarlo, Sheridan Le Fanu, que como lo vimos en unos videos anteriores, si lo recuerdan, es el autor de Carmilla, que también había escrito, que es una obra sobre una vampiresa. Entonces también por ahí puede haber más influencia para que Bram Stoker publicara Drácula. Y otro de los datos súper curiosos relacionados con Drácula es que conoció a un señor húngaro que se llama Arminius van Berry. Este era, un erudito y resulta que, dice que conversó mucho con él sobre ciertos temas y que por ahí también tuvo influencia de Drácula. Y si ustedes llegan a leer El origen de Drácula, este libro que les hablé también en unos videos anteriores, van a ver que Van Berry es un personaje de esta novela que mezcla como la parte de ficción y no ficción relacionado con la vida de Bram Stoker y que es la persona que llegó a inspirar a Van Helsing en Drácula. Entonces es muy interesante, chiquillos. Y ahora sí, vamos a hablar de Drácula, que como ven yo tengo esta edición que es hermosa, que es de Alma, que viene Alma Clásicos Ilustrados, así que tiene unas ilustraciones realmente divinas. Bueno, hablemos de Drácula, hablemos de la sinopsis. Yo creo que decir de qué se trata Drácula está ahí como... porque muchos sabemos de qué se trata esta novela, o puede que no, así que les voy a contar rapidito. Resulta que tenemos al señor Jonathan Harker, que es como un agente inmobiliario. Él es llamado al castillo de Drácula para que lo vaya a asesorar al conde con ciertos papeles, para poner ciertas cosas en orden, porque él se quiere ir a vivir a Londres. Así que Jonathan va al castillo y conoce a este señor que es súper elegante y tal, y es Drácula. Y al principio a él le parece así como todo bien, pero un poco tétrico. Hay ciertos detalles en el castillo que él dice, esto está un poco extraño la verdad, pero resulta y sucede que hay un momento en que el conde actúa de una manera bastante peculiar. Entonces Jonathan Harker se da cuenta que aquí definitivamente está pasando algo extraño. El problema es que el conde lo tiene atrapado en este castillo, él no puede salir y además se encuentra con unas vampiresas, todo se complica muchísimo hasta que Jonathan puede escapar y se dirige a Londres, donde está su futura esposa, una amiga de ella que se llama Lucy y 3 caballeros que están interesados en Lucy.
Y resulta que esta prometida, Jonathan Harker, que se llama Mina, empieza a notar como ciertos comportamientos extraños en su amiga Lucy, como que ella camina sonámbula y se empieza a poner súper débil. Entonces estos otros caballeros que son amigos de Lucy o que estaban interesados en Lucy empiezan a tratar de ayudarla. Y una de las cosas que a mí siempre me resultó interesante, porque esta es una relectura, lo que siempre recordaba de Drácula eran las transfusiones de sangre. Me parecían súper interesantes cómo la explicaban y cómo funcionaban en los 1800. Entonces resulta y sucede que reaparece Jonathan Harker, pero también va a reaparecer el conde Drácula en Londres, y ahí es donde todo se complica, porque todos ellos empiezan en esta lucha de el bien contra el mal, de ellos contra Drácula, y tratar de salvar a las pobres mujeres indefensas. Una de las cosas que más me gusta de esta novela y que siento que la hace muy especial es que está escrita de manera epistolar. Es de las cosas que más me gustan. ¿Qué es de manera epistolar? Bueno, pues está escrita en diarios, en cartas, telegramas, fonógrafos, recortes de periódico. Entonces es una historia en la que vamos conociendo diferentes perspectivas dependiendo de los diferentes personajes. Se hace muy entretenida de leer. La novela se divide en 3 partes. Siento que la primera parte es súper interesante, que es cuando Jonathan va a Transilvania. Es una parte muy descriptiva. Jonathan describe súper bien en su diario cómo es el paisaje, cómo son las comidas, tradiciones, etc. Y resulta muy interesante y muy rico de leer. Luego tenemos la segunda parte, que es más como entre Mina y Lucy, y en estos diarios y cartas es un poco más repetitivo, pero también se vuelve interesante como toda esa atmósfera y ese misterio que nos van poniendo relacionada con el conde y cómo pues tienen las enfermedades, cómo van padeciendo esta enfermedad. Y por último, cuando ya están todos reunidos y empiezan a luchar contra el conde Drácula, que esa también yo sentí que el final fue un poco lento, apresurado, pero igual me gusta mucho esta novela. Otra cosa que me gusta muchísimo es la caracterización de los personajes. Como están escritos a manera de diario, de cartas, siento que es una escritura bastante compleja, pero Bram Stoker lo hace súper bien y resulta muy rico de leer, porque cuando estamos leyendo las cartas o cuando estamos leyendo los diarios de los personajes, realmente nos damos cuenta que son personajes distintos porque están muy bien caracterizados. Tenemos pues al Dr. Van Helsing con toda su background de doctor. Las mujeres, Mina y Lucy, sus diarios son mucho más como sentimentales. Luego tenemos al del Dr. Seward, que me fascinaba todo lo que tenía que ver con el Dr. Seward y relacionado con el manicomio y con su paciente Renfield. Era mucho más como científicamente descriptivo, podríamos decirlo. Entonces es muy rico, muy interesante de leer, porque de verdad notamos la diferencia entre cada uno de estos personajes. Otra cosa que creo que es interesante y es importante de tener en cuenta es el contexto histórico en el que está escrito este libro, que me encanta, y es que fue escrito en la época victoriana. Entonces aquí resulta que los personajes femeninos, cuando uno los lee, yo siento que actualmente cuando uno los lee, suelen volverse un poco tediosas y frustrantes, porque son demasiado buenas, las idealizan demasiado, son demasiado perfectas, y entonces eso no resuena con nosotros. Y de hecho hay ciertas descripciones que cuando uno lo lee actualmente sí se vuelven como chocantes. O sea, ¿cómo va a pensar uno que es todo un halago que digan que esta mujer es fabulosa porque tiene cerebro de hombre y es inteligente como un hombre? Y parte de lo que discutíamos en la reunión que tuvimos de este libro en el club de lectura es que al estar escrito hace muchísimo tiempo, en una época en que las mujeres estaban reprimidas, decir que una mujer era inteligente, que es decir que una mujer era estudiada, que era preparada, era todo un halago. De hecho, que Mina se vuelva casi que un personaje de veneración, era todo, por su inteligencia, era todo un halago en esa época. Entonces también se vuelve interesante cuando nosotros podemos comparar cómo nos sentimos y cómo pensamos actualmente cuando leemos una obra de hace tantísimo tiempo. Con respecto a todo este contexto histórico y con el tema de que en la época victoriana se alababa muchísimo lo que era
increíblemente perfecto, la bondad, que ser personas extremadamente buenas es algo que también ya no resuena con nosotros. Y aquí voy a empezar a incluir poco a poco ciertas cosas que estuvimos discutiendo en la reunión de BookMeet que estuvo Silvia, que ella era que ella es especialista en literatura de vampiros y vampiros en el cine, y hizo una tesis respecto a estos. Y es que al estar escrito en una época muy diferente a la nuestra, donde se ensalzaba tanto las cosas buenas de las personas, entonces tenemos a estos personajes que son extremadamente buenos, y luego tenemos a Drácula, que es extremadamente malo. Y nosotros actualmente ya estamos acostumbrados a personajes que son mucho más grises. Entonces, personajes como Mina no resuenan con nosotros, inclusive causan molestias, porque no nos creemos que una persona sea tan perfecta y tan buena como Mina. Y es que en ese momento donde fue escrito Drácula, la moral era súper importante. Entonces, por ejemplo, nosotros no nos vamos a creer que pues un hombre en la época actual van a llegar 3 vampiresas súper sexys, súper seductoras, encantadoras, y el hombre va a decir, o la mujer podría decir, no, pecado, 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 pecado. Estas mujeres son asquerosas porque son tremendamente sexys y voluptuosas. Eso en la época actual no va a pasar, y por tanto no resuena con nosotros. Y entonces aquí es donde nosotros podemos empezar a ver y analizar cómo cada época, como dijo Silvia, tiene su vampiro. ¿Por qué? Porque los vampiros son estos monstruos que no dejan de ser monstruos, que son como eso malvado, pero que al mismo tiempo tiene apariencia humana. Entonces, sí, el vampiro puede tener todas esas características morbosas o las cosas o esas características que nos dan miedo, pero nos podemos seguir viendo reflejados en ellos porque tienen apariencia humana, tienen conciencia, piensan y actúan como humanos. Entonces, Drácula, en este caso, es ese personaje que es extranjero, que viene de afuera, que tiene como ciertos ligeros toques ahí homosexuales que pueden darle miedo en esta época, en la época victoriana. Igual como se ensalza lo bueno y la moral, pues presentamos en las vampiras eso es con respecto a las mujeres. Las mujeres en ese momento tenían que ser súper buenas, dedicadas a la casa, dedicadas a ser ejemplares. Entonces el miedo son estas vampiresas que son súper sexys, voluptuosas y deseables, que eso es pecado y está mal. También vemos cómo es de importante la religión, porque todos los personajes buenos tienen muy presente a Dios y los símbolos religiosos, y en cambio las vampiresas y Drácula como vampiro le tienen completo terror a las cosas relacionadas con la religión. Aparte de eso, otra de las cosas que Silvia nos explicó y que fue súper interesante es cómo se le tenía miedo o temor a los extranjeros y a las culturas que vienen de afuera. Por eso es que Drácula tiene que traer su propia tierra. Él no puede llegar a contaminar la tierra, esta europea, central, inglesa, en la que viven. No puede llegar a contaminar Londres. Por eso él tiene que tener su propia tierra. Y aparte de eso, también tiene todo este contexto de la mezcla de sangre, que lo peor que puede pasar es mezclar mi sangre con la de este extranjero. Después de esta reunión de BookMeet, mi apreciación con los vampiros cambió totalmente. Como nos explicaron que el vampiro, más allá de ser un monstruo, podemos hacer todo un análisis de la sociedad. Podemos hacer todo un análisis de cuáles son los temores de nuestra época. Por ejemplo, es diferente este vampiro Drácula a los vampiros de Entrevista con el vampiro o los vampiros que tenemos actualmente, como lo es, por ejemplo, Blade o la peli esta de Underworld. Entonces, podemos comparar cómo son los vampiros de diferentes épocas y cuáles son los temores de diferentes épocas. Más allá de ser un monstruo chupasangre, representa como esa maldad y eso que nosotros creemos incorrecto, pero que tal vez hasta al mismo tiempo nos resulta como atractivo, llamativo, pero que nosotros le decimos pecado, entonces mejor no, pero lo podemos ver representado en el vampiro. Entonces sí me resultó súper interesante, siento que aprendí muchísimo. Realmente quiero hacerles un video a futuro hablándoles de todo esto que nos explicó Silvia sobre los vampiros y las épocas y qué representa
en realidad un vampiro, ya sea en la literatura o en el cine. Como conclusión, ¿qué puedo decir de Drácula? Drácula creo que sigue siendo mi clásico favorito, aun cuando sí siento que el final es muy apresurado. Siento que Drácula era este monstruo al que se le tenía tanto temor y complejo, inteligente, y termina en unas cuantas páginas. Drácula para mí merecía un final mejor. También siento que deja muchas cosas sueltas e inconclusas que podrían haber estado mejor. Aún así, siento que sigue siendo mi clásico favorito, le tengo mucho cariño, me encanta el mito del vampiro, más ahora después de todo esto que les conté, se volvió todavía más intenso mi amor por ellos. El libro en sí, como les digo, es mi clásico favorito, lo voy a seguir recomendando. Sí, pues no es como este libro que dé muchísimo miedo, pero siento que es muy interesante de leer, muy disfrutable, excepto esos baches ahí en el final. Pero de verdad, Drácula vale la pena adentrarse a este hermoso bebé. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que lo hayan disfrutado, que sobre todo hayan aprendido un poquito más. Espero que si no han leído Drácula se animen a hacerlo y que lo disfruten muchísimo. Recuerden que en la cajita de información les dejo los links a mis redes sociales y a Patreon, donde les creo contenido extra como agradecimiento para que me ayuden a seguir con el canal, y que yo a ustedes los leo en los comentarios y que ustedes me vean a mí en redes sociales o en un siguiente video. Les quiero mucho. Chao.